Las eras geológicas son enormes lapsos de tiempo que los científicos se emplean para dividir la historia geológica de la Tierra. Se clasifican en 5 categorías: los eones propiamente dichas, los periodos de las épocas, y las edades de los eones abarcan miles y millones de años, de las eras unos cuantos cientos de millones, mientras que los periodos se extienden durante 1000 millones de años o menos. El resto de las categorías abarcan más pequeños para dividir la historia la historia geológica del planeta. Los científicos se apoyan en los eventos más importantes, por ejemplo, el eón arcaico, que incluye el inicio de la fotosíntesis, lo cual llenó al planeta de oxígeno y condenó la extinción de los seres anaeróbicos, los que no necesitan oxígeno, que poblan entonces la Tierra. Las eras geológicas son categorías temporales fijas, como por ejemplo son los de un siglo o una década, que siempre corresponden a 100 o a 1000 respectivamente. Estas están marcadas tanto en su origen como en su finalización por la importancia de los eventos geológicos que ocurren en ellas. Esta es la razón por la cual las eras geológicas son tan irregulares. Por ejemplo, el eón arcaico dura 1500 millones de años, pero el fanerozoica solo dura 542 millones de años. Escala de tiempo geológico y sus características. El eón es la mayor medida de tiempo geológico. En algunos casos, el término eón se usa para designar un lapso de 1000 millones de años. Sin embargo, en la escala geológica no existe una cantidad de años establecidos para cada uno, sino que varía considerablemente. Hay 3 eones arcaicos, que inicia en los tiempos de la formación de la Tierra, hace 4000 millones de años, y finaliza hace 2000 millones de años. El pasado proterozoico abarca desde los 2500 millones de años hasta los 542 millones de años. Fanerozoico comprende desde 542 millones de años hasta el presente. La era eón se divide en varias eras, que son lapsos de tiempo geológico más cortos, durante las cuales ocurrieron importantes cambios en la flora y fauna del planeta. En la escala geológica hay 10 eras en total. Periodos: a su vez, cada era se divide en varios periodos. Era mesozoica, por ejemplo, se divide en 3 periodos: Cretácico, Jurásico y Triásico. Época: cada periodo se divide en porciones de tiempo más cortas, llamadas épocas. Por ejemplo, el periodo Jurásico se divide en 3 épocas: Jurásico superior, Jurásico medio y Jurásico temprano. Edad en la medida más pequeña de la escala geológica. Varias edades componen una época. La época del Jurásico medio se divide en 2 edades: la Anilense. Las eras geológicas y sus características, como ya mencionamos. En la escala del tiempo geológico hay un total de 10 eras, que están distribuidas de la siguiente manera: las que corresponden al eón arcaico o eoarcaica, paleón arcaica, mesoarcaica, neoarcaica; las que corresponden al eón proterozoico, paleoproterozoica, mesozoica y neoprotozoica; las que corresponden al eón fanerozoica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. Una eucaria duró hace 4000 millones de años, desde hace más de 4000 millones hasta 3600 millones de años. Durante esta era se solidificó la corteza terrestre. Durante esta era, las siguientes paleoarcaicas, se formó la bárbara del primer continente. 2. Paleoarcaica abarca desde hace 3600 hasta 3200 millones de años, un lapso de 4000 millones de años. Durante esta era surgieron las bacterias, que son seres vivos más antiguos que se conocen. Mesoarcaica, al igual que las anteriores, duró 400.000 millones de años.
entre 2.200 y 2.800 millones de años. En el pasado, esta era presenció la expansión de los océanos, que alcanzaron la mitad de la extensión que tienen actualmente. También se fragmentó el Bárbara, y aunque sus fragmentos se reunirían más tarde en la Pangea. 4. Neoarcaica. Esta era es un poco más corta, con solo 300 millones de años de duración, que van desde 1800 a 1500 millones de años. En el pasado, con ella concluye el León arcaico. En este lapso se inicia la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la luz solar y el dióxido de carbono son absorbidos por las plantas verdes para liberar oxígenos. 5. Paleoproterozoica. Tuvo lugar entre 2.500 millones de años hasta 1.600 millones de años, es decir, un lapso de 900.000 millones de años. Esta era ya la cantidad de oxígeno en la Tierra liberada por la fotosíntesis era bastante alta, lo cual trajo como consecuencia la extinción de la mayor parte de los seres vivos, que eran anaeróbicos, es decir, que no respiraban oxígeno. 6. Mesoterozoica. Se inició hace 1.600 millones de años y concluyó hace 1.000 millones de años. Duró, por tanto, 500 millones de años. Durante esta era, muchos organismos comenzaron a reproducirse sexualmente, es decir, que a partir del material genético de dos individuos, esto permitió la evolución hasta los seres vivos más complejos. 7. Neoproterozoica. En esta era concluye el León Proterozoica. Abarca poco menos de 500 millones de años a 1.000 millones de años a 542 millones de años. Durante este lapso hubo importantes glaciaciones, evolucionaron los primeros seres pluricelulares. 8. Paleozoica. Se inició hace 541 millones de años y concluyó hace 2.500 millones de años. Durante esta era, las especies marinas, especialmente las que tienen concha, experimentaron una multiplicación y diversificación acelerada. Surgió la Pangea, la inmensa masa terrestre que se fragmentó para formar los actuales continentes. También durante esta era tuvo lugar la extinción térmica de las grandes que ha sufrido la Tierra. Mesozoica. Es conocida como la era de los dinosaurios. Abarca desde hace 2.052.000 millones de años hasta 66.000 millones de años. En este lapso aparecieron los primeros antecedentes de las especies de las plantas y animales que conocemos hoy. Durante esta era, los continentes comenzaron a ubicarse donde se encuentran en la actualidad. El clima era más cálido, con menores contrastes de temperatura entre Ecuador y los polos. 10. Cenozoica. Se extiende desde hace 66 millones de años. En el presente se inició con la extinción de los dinosaurios. Se caracteriza por el desarrollo de los mamíferos y el lapso en que los continentes se establecieron definitivamente en el lugar que se encuentran en el presente. La flora y la fauna evolucionaron hasta la forma en la que la vemos hoy en día.